Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con una de esas obras que, de verdad, cambiaron las reglas del juego. Un libro que es básicamente el plano sobre el que se construyeron las democracias modernas. Sí, hablamos de El espíritu de las leyes. Venga, pues vamos a empezar por lo más importante, por esa gran idea que es el corazón de todo su pensamiento. A ver, esta es la pregunta del millón, la que Montesquieu tenía en la cabeza. Porque, seamos honestos, la historia está plagada de tiranos y de poder descontrolado. La cuestión era, ¿se puede diseñar un sistema que, de por sí, evite que esto pase? Y aquí es donde suelta la bomba, la separación de poderes. Pero ojo, que esto no es solo repartir el trabajo, ¿eh? ¿Qué va? La genialidad está en crear un sistema de pesos y contrapesos, un tira y afloja constante donde la ambición de un poder frena a la del otro. Pues eso, que el Parlamento pueda controlar al gobierno, o que los jueces puedan tumbar una ley que se pasa de la raya. Para Montesquieu, que quede claro, esto no era una teoría para discutir en un salón, era una fórmula, una receta práctica para proteger la libertad. Si se quiere evitar que alguien abuse, hay que construir una máquina donde solo el propio poder pueda detener al poder. Pero ¿quién era la persona que se atrevió a pensar algo tan radical para su época? Vamos a conocer a la mente detrás de la obra. Y aquí tenemos la primera gran paradoja. Montesquieu era un varón, un noble, vamos, y sin embargo se pasó la vida dándole vueltas a cómo limitar ese poder absoluto del que, en parte, vivía su propia clase. Curioso, ¿eh? Si echamos un vistazo a su vida, hay un momento que es clave. Su viaje a Inglaterra. Allí ve con sus propios ojos cómo funciona una monarquía parlamentaria, un sistema mucho más repartido que el absolutismo de Francia, y esa experiencia, sin duda, le voló la cabeza. Es que tenemos que entender que estas ideas, en aquel momento, eran dinamita. No eran un poco polémicas, no, eran peligrosísimas. Por eso tuvo que publicar el libro fuera de Francia y sin poner su nombre. Y no se equivocó, fue salir y ¡zas!, condenado y prohibido al instante. Pero bueno, la separación de poderes es lo más conocido, sí, pero es solo la punta del iceberg. Para entender de verdad la genialidad de Montesquieu, tenemos que bucear en El espíritu de las leyes, que es mucho más profundo. Esta es la tesis central de todo el libro. Montesquieu nos viene a decir, cuidado, que las leyes no son un copia y pega. No vale una solución para todos. Cada ley tiene que estar hecha a medida, tiene que conectar con el espíritu, con el alma de esa nación en concreto. Y esta clasificación es fascinante, porque no se fija solo en quién manda, sino en la emoción, en el motor que mueve cada sistema. Una república, dice, necesita virtud. Una monarquía se alimenta del honor. ¿Y el despotismo? Bueno, el despotismo funciona con el combustible más básico de todos, el miedo. Y aquí llegamos a una de sus ideas más polémicas, la verdad. Se atrevió a decir que el clima y la geografía moldean el carácter de un pueblo y, por tanto, sus leyes. Llegó a sugerir que los climas cálidos llevan al despotismo y los templados a la libertad. Una idea que hoy evidentemente chirría mucho, pero que en su día fue muy rompedora. Al final, todo esto se une en lo que él llamó el espíritu general. Es como si dijera que una nación es un tapiz complejo. No puedes entenderla tirando solo de un hilo, el de las leyes. Tienes que ver el dibujo completo, el clima, la religión, la historia, todo. Por esta visión de conjunto se le considera, y con mucha razón, uno de los padres de la sociología. Y lo más fuerte de todo esto es que no se quedó en teoría. Estas ideas no acabaron en una estantería cogiendo polvo. ¿Qué va? Se convirtieron en los planos, en el manual de instrucciones para construir nuevos países. Esto es increíble. Es que es casi una cita literal. La Revolución Francesa coge la idea central de Montesquieu y la graba en piedra en su documento fundacional. La separación de poderes deja de ser una opinión y se convierte en una condición indispensable para tener una constitución de verdad. Y si en Francia fue importante, lo que pasó al otro lado del Atlántico fue de otro nivel. Cuando los padres fundadores de Estados Unidos se sentaron a diseñar su constitución, ¿a quién leían más? El autor político más citado, el número 1, fue Montesquieu. Su libro no fue una simple inspiración, fue su libro de cabecera. Así que el modelo que se puso en práctica fue este, bien clarito, 3 poderes que se vigilan entre sí para que ninguno se desmadre. El resultado es un gobierno moderado, un sistema donde la libertad está protegida por el propio diseño, no por la buena fe de los gobernantes. Vale, pero la gran pregunta es, ¿este plan maestro del siglo XVIII sigue siendo la solución perfecta para el mundo de hoy? El debate, desde luego, sigue abierto. Lo primero es reconocer su enorme legado académico, su método. Esa forma de analizar las sociedades, de compararlas para buscar patrones ocultos, eso lo convierte en una figura indispensable para entender el nacimiento de las ciencias sociales. Pero, claro, su obra no es perfecta.
Desde la crítica marxista se dice que la separación de poderes es un poco una farsa que esconde el poder real, que es el económico. La crítica poscolonial le acusa de usar su teoría del clima para justificar el dominio europeo. Y por supuesto, su análisis se olvida por completo de las mujeres y de las luchas de las clases populares. Y con esta pregunta terminamos. Hoy, el poder no está solo en el Estado. ¿Cómo se controla a una empresa tecnológica gigante o a los mercados financieros globales con el esquema de tres poderes? La pregunta de cómo proteger la libertad en el siglo XXI sigue en el aire. Y para empezar a responderla, hay que volver a leer a Montesquieu. Ahí empieza todo.